La historia del descubrimiento de los isómeros y los radicales comienza a partir del siglo XVIII. En esa época, los compuestos inorgánicos sencillos implicados en los grandes avances recibieron fácil interpretación en términos atómicos. Antes se creía que era suficiente indicar con los tipos de átomos presentes en cada molécula y el número de ellos para poder describir una molécula. Ejemplo de estos son las dos moléculas que se muestran, que es el agua compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y el sulfato de sodio, compuesto por cuatro átomos de oxígeno, uno de azufre y dos de sodio. Estas fórmulas se llaman fórmulas empíricas, que vienen de la palabra empírico, que significa determinado por experimentación, y no dan más que el número de átomos presentes. Era natural creer que cada compuesto tenía una fórmula empírica propia, y que obviamente dos compuestos distintos no pueden tener la misma fórmula empírica. A las sustancias orgánicas siempre se les ha considerado como moléculas un poco más complicadas que las moléculas inorgánicas debido a su gran peso molecular y los diferentes tipos de enlaces que pueden tener. La fórmula empírica de la morfina, que se puede decir que es un compuesto orgánico bastante simple si se compara, por ejemplo, con la insulina o otro tipo de proteínas, se sabe ahora que es 17 carbonos, 19 hidrógenos, un nitrógeno y 3 oxígenos. Con las técnicas que existían a los principios del siglo XVIII, se puede decir que era imposible determinar si era correcta esa fórmula o digamos 16 carbonos, 2 hidrógenos, 3 oxígenos y un nitrógeno. Sin embargo, si se quería aprender más sobre las moléculas orgánicas y su estructura, se debería comenzar por algo que ya se conocía muy bien, que era determinar las fórmulas empíricas. Las primeras técnicas para la determinación de las fórmulas empíricas de los compuestos orgánicos comenzaron en la segunda mitad del siglo XVIII. En 1780, Lavoisier trató de determinar las proporciones relativas de carbono e hidrógeno en compuestos orgánicos. Su procedimiento consistía en hacer pasar a las sustancias por un proceso de combustión en la cual los combinaba con oxígeno y los elevaba a grandes temperaturas. Él pesaba los residuos, que son dióxido de carbono y agua, para determinar la cantidad de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno que había en la muestra original. Sus resultados no fueron muy precisos. En los primeros años del siglo XIX, Gay-Lussac y su colega Jacques Thénard introdujeron una mejora. Ellos mezclaron la sustancia orgánica con un agente oxidante, en ese caso el clorato de potasio. Al calentarla, esta combinación produjo oxígeno, que al estar mezclado con la sustancia orgánica y las altas temperaturas provocaba una más rápida y completa combustión del compuesto orgánico. En 1824, Liebig estudió un grupo de compuestos, los fulminatos, mientras Waller estudiaba otro grupo de compuestos llamados cianatos. Ambos enviaron sus trabajos a una revista que era editada por Gay-Lussac. Gay-Lussac notó que las fórmulas empíricas dadas para los compuestos eran idénticas, eran exactamente las mismas: un átomo de plata, uno de carbono, uno de nitrógeno y uno de oxígeno. Sin embargo, las propiedades descritas en los trabajos de ambos científicos describían compuestos completamente diferentes con propiedades tanto físicas como químicas distintas. Gay-Lussac comunicó esta observación a Berzelius, que en ese tiempo era el químico más famoso del mundo. Él también descubrió algo similar con dos compuestos orgánicos, el ácido racémico y el ácido tartárico. Si bien poseían propiedades diferentes, parecían tener la misma fórmula empírica: 4 carbonos, 6 hidrógenos y 6 oxígenos. Como los elementos estaban presentes en diferentes compuestos en las mismas proporciones, Berzelius sugirió un nombre que a los tales compuestos con esas propiedades se les llamasen isómeros, de las palabras griegas iso, de iguales, y meros, que significa medidas o proporciones, es decir, compuestos con las mismas proporciones. Y la sugerencia fue adoptada por la comunidad científica. En las décadas siguientes se descubrieron otros casos de isomería. Parecía claro que si dos moléculas estaban hechos del mismo número de átomos y poseían propiedades distintas, la diferencia debería residir en el modo en que los átomos estaban enlazados dentro de la misma molécula. En el caso de las moléculas sencillas de los compuestos inorgánicos, podía ocurrir que solo fuera posible un ordenamiento. Es decir, el agua, que su fórmula es H2O, solamente puede tener un ordenamiento. En otro caso, como en el ácido racémico, pueden existir más de un ordenamiento en los carbonos llamados quirales. El problema de la estructura molecular de los compuestos orgánicos tendría que haber sido abandonado sin esperanza, ya que era una tarea muy difícil debido a la complejidad de las moléculas. A partir de 1810, Gay-Lussac y Thénard trabajaron con cianuro de hidrógeno. Ellos demostraron que era un ácido aunque no contuviera oxígeno. Gay-Lussac y Thénard hallaron que la combinación de carbono y nitrógeno, llamado cianuro, podían desplazarse de un compuesto a otro en una reacción sin separar el enlace que los unía. En efecto, la combinación de carbono y nitrógeno actuaba del mismo modo
que un átomo aislado de cloro, de bromo, de yodo, etc., hasta el punto que el cianuro de sodio tenía algunas propiedades muy comunes con el cloruro de sodio y el bromuro de sodio. A un grupo de dos o más átomos que permanecieron unidos al pasar de un compuesto a otro en una reacción se les denominó radical, vocablo que provenía de la palabra latina que significa raíz. La razón de este nombre estaba en la creencia de que las moléculas podían construirse a partir de un número limitado de combinaciones de átomos pequeños. Los radicales serían entonces las raíces a partir de los cuales una molécula crecería, es decir, que los demás átomos se pegarían a estos. Desde luego, el grupo cianuro era muy sencillo, pero Woolley y Levy, trabajando juntos, descubrieron casos mucho más complejos de otros radicales, como lo es el caso del radical benzoilo, cuya imagen se muestra en la pantalla. Ellos, al tener varias reacciones, se descubrieron que podía traspasarse de una molécula a otra sin ser destruido. Comenzó a verse que el misterio de las estructuras de las moléculas orgánicas se había convertido en un problema un poco más pequeño. Primero se había de identificar los diferentes radicales que podrían formar parte de la molécula. Estos después podrían construirse sin mucha dificultad a partir de los diferentes radicales y cómo se unirían a la cadena principal de carbono. Comenzó a verse que para resolver el misterio estructural de las grandes moléculas había que resolver primero las estructuras, determinando el número de radicales diferentes. Las moléculas podrían después construirse sin mucha dificultad a partir de los radicales. La información necesaria para conocer el misterio de las estructuras estaba saliendo a flote.